Bien, ahora tenemos una conferencia que titula Jesús para los tiempos de crisis, presentada por Carolina Niño. Un aplauso. Bueno, buenos días. Yo no los he podido acompañar en los días anteriores por una dificultad de cruce en actividades. Por eso les traigo esta conferencia, entre otras cosas. Esa conferencia salió de lo que estoy pasando en este momento actual de la vida, porque hay crisis de crisis. Yo creo que después de la conferencia que acabamos de ver, que es bastante en el pensamiento y en la construcción del espiritual, les voy a aterrizar a una cosa que es el día a día muy concreto. Les traigo esta conferencia porque mucha gente se da cuenta de la necesidad de lo espiritual cuando pasa por una crisis. Ese es el momento disparador de encontrar y buscar muchas otras cosas en la vida, porque lo que tenemos no ha sido suficiente. Y por eso estamos en crisis. Las crisis no aparecen porque sí, aparecen porque son momentos vitales en la vida donde necesitas un cambio y lo que ya tenías dejó de ser suficiente. Y hay que buscar otras nuevas cosas, nuevos derroteros, nuevos conocimientos intelectuales, mentales, emocionales, hacer ejercicio de procesos de adaptación biológico, una cantidad de recursos que a veces no creía uno poseer. Y a veces ese es el disparador para que mucha gente empiece a encontrar y buscar a Dios en sí mismo y en los otros y en la situación vital. Hay crisis porque perdemos el dinero, hay crisis porque perdemos el derrotero en la vida, hay crisis porque inclusive empezamos a sentirnos ya no felices ni cómodos donde estamos. Aparentemente todo está bien. Sigo teniendo lo que tenía, sigo pensando lo que pensaba, estoy rodeado de los que estaba rodeado, pero me dejó de ser suficiente. Eso es una crisis. Esta conferencia está hecha completamente. Yo creí que iba a tener que utilizar herramientas de otro lado para definir crisis, para mirar cómo manejarla. Yo soy médico, para los que no me conocen, me presenté al principio, y uno ve eso constantemente. Veo todos los días la patología que quizás es más grave en este momento en el planeta, cáncer, que significa un signo de muerte. Y cuando uno ve tanto eso también termina afectando a ti como terapeuta. Entonces uno empieza a mirar qué herramientas hay que darle a la gente para salir de semejante crisis vitales, crisis que afrontan mi posibilidad de seguir estando aquí y afrontan todos mis apegos, dejar a mi papá, a mi mamá, a los hijos, a mi esposa, soltar lo que se tiene porque lo que se tiene está enfermando, o por lo menos como lo estoy teniendo. Entonces, todo no está entre comillas por una simple razón, es que todo está en equilibrio. Tal cual, no hay una sola frase de mi autoría. Esta quizás mi autoría es que lo encontré buscándolo y se los traigo tal cual, porque no hay que moverle una sola palabra. Este es el Jesús que con su vida dio ejemplo de cómo resolver una crisis y las empezó a resolver de joven. Acuérdense que se quedó huérfano, adolescente. Pero ayer hablando con mi hermana, que ninguna conversación es casual, sino todo tiene sincronías, decía, pero es que Carolina, para los judíos un niño adulto es a los 12 años. Eso es en la creencia judía, a los 12 años estás listo para afrontar la vida como adulto y se te prepara para ser adulto. Yo decía, sí, me acabo de caer en cuenta que eso es cultural, porque este pobre adolescente que era Jesús y se queda huérfano a los 14, 15 años, le tocó enfrentar la vida de adulto, ser padre, esposo de su madre y sacar una familia adelante. Y nos enseñó cómo vivir una situación de crisis, porque eso es algo crítico. Tengo adultos que esa crisis la hacen a los 40 años en el momento actual del planeta. Dejan de ser hijos de papá y mamá o tienen que enfrentar salir de casa. O a veces terminan quedándose, los denominamos actualmente los hijos bombillos. Bueno, entonces entremos en materia. Eso es para los tiempos de crisis. Empecemos por definir qué es una crisis. ¿Qué se dice que es una crisis? Esto está en el plural. Es un estado de perplejidad y zozobra con desilusión, desesperanza, necesidad de tomar una decisión frente a qué camino seguir, pérdida de esperanza y expectativas enfrentada con pesadumbre, depresión y temor que nos toma por sorpresa. Es como si un día a otro nos levantáramos y el cielo se ve como se ve en esa filmina, negro. Pero se nos olvida que tenemos paraguas de colores. Lo que Jesús viene a darnos es un paraguas de colores. Con el ejemplo, con la práctica, completamente con Luis de acuerdo. Es un
patrón de referencia, una posibilidad de fijarme cómo resolver para ver si me sirve resolver lo propio. A nivel físico, te puede dar pérdida de apetito, tendencia a aislarte, dificultad para dormir, una exagerada preocupación. Pero tiene una consecuencia, genera procesos de depuración. La naturaleza nos demuestra eso. Después de la tormenta, siempre sale Jesús. Siempre. Y eso es lo que hay que generar en el que está en crisis. Tranquilo, paciencia. Siempre aparece Jesús. Siempre, si lo voy a mirar con la visión de los chinos, que últimamente eso es lo que estoy aprendiendo, me dice China en China, no puede haber un momento más chin para que aparezca el ya. O sea, la noche se hace lo más oscura posible antes de salir el sol. Pero va a salir. Confíe que va a salir. Entonces, eso está en los documentos 152 y 153. ¿Para quién quiere ir a ver? Esto es para recordar. Eso es la herramienta que uno debe tener cuando está enfrentado a esa situación terrible de crisis, para volverse a acordar y llenarse un poquito de energía para poderla sobrepasar. Bien, para un creyente del reino, quien conoce a Dios, esa pregunta no la hace. ¿Qué importa si todas las cosas terrenales se aplican? Las seguridades temporales son vulnerables, pero las certezas espirituales son impregnables. Cuando las mareas de la adversidad humana, el egoísmo, la crueldad, el odio, la maldad y los celos golpean el alma mortal, poder reforzar en la seguridad de que existe un bastión interior, un bastión, perdónenme, esto se fue creo que hacia adelante. Un bastión es eso que vemos allí. El bastión era lo que los pueblos antiguos generaban como una muralla para protegerse de los extranjeros que querían invadirlos. ¿Con qué fin? Darles sensación de seguridad. Construimos murallas. Hay unas hechas de piedra. En nuestras casas les ponemos paredes para protegernos del externo. Nuestro cuerpo tiene una membrana externa que nos protege, que es la piel, y nos limita y dice: de aquí para adentro estoy yo, y de aquí para afuera están los otros. Bueno, eso es un bastión, porque a veces uno lee y si no entiende qué significa bastión, se queda con la mitad del contenido. Yo siempre digo, cuando no entiendan una palabra, búsquense en un diccionario, encuentren sinónimos. Eso ayuda a que uno entienda profundamente de qué cara que están hablando. Entonces, poder reforzar la seguridad de que existe un bastión interior, la citadela del espíritu, porque ahí adentro se llama la citadela del espíritu, que es absolutamente inatacable. Por lo menos es verdad que cada ser humano que ha encontrado el mantenimiento de su alma, le ha encomendado, el mantenimiento de su alma, el espíritu residente de Dios eterno. Esa es la verdad para quien se la encomenda. Ahí habita, ahí estás, te da seguridad, certeza. Ahí es donde radica eso que se llama tener fe. Fe que eso que no veo, que no existo, que no palpo, que no percibo, pero sé que está ahí. Y que todo ser humano tiene, si sabe buscarlo y encontrarlo. Porque todos tenemos ese don del ajustador. Y lo que te va a dar es eso, una sensación de seguridad. Si lo sabes encontrar, y el encontrarlo, el problema es que cuando estamos en crisis no vamos allá. A veces perdemos la posibilidad de encontrarlo y buscarlo durante un tiempo. Dice: buscar las cosas más grandes y las menos importantes serán halladas. Pedir cosas celestiales y las cosas materiales estarán incluidas. La sombra por seguro sigue a la sustancia. La sombra y la luz. Ayer estábamos mirando algo de sombra y luz en otro contexto y decíamos que solo se requiere la luz de una vela para que llegue luz. No se necesita una gran estrella ni el sol. Una vela, una luz. Y a veces esa luz en el camino puede ser otro que si tiene claro que en él habita en su interior el espíritu y llega y te da luz. Y te aporta. Y puede decirte no darte la solución, pero te dice: tranquilo, tú puedes. Tú vas a ser capaz. Esa es la luz. A veces nos las pone en el camino en la forma de otro ser humano que, como yo, ha pasado por la dificultad. De un niño que sonríe. De algo que ves en donde la vida siguió, como ver nacer un niño.
o ver que la naturaleza va y vuelve y genera una nueva flor y que salen nuevos animales y que vuelve y amanece. Hasta eso también es una buena luz, porque es la ilusión de que la sombra está, pero también hay luz. En los momentos de prueba se revela el alma del hombre. La prueba revela lo que verdaderamente alberga en su corazón. No le teman a las pruebas. Las pruebas están ahí para ser los mejores seres humanos, para revelar de verdad, como dice por ahí un profesor mío, de qué estamos hechos y con qué contamos. Las ideas, motivos y anhelos de toda una vida se revelan abiertamente en una crisis. Por eso son necesarias las crisis. ¿Qué es lo que yo quiero? Si esto que ya tengo no me hace feliz, ¿qué será lo que necesito? Yo qué pienso, qué proyecto, lo que he aprendido, para dónde me llevo. Porque eso es lo que va a ayudar a develarse en la crisis. Venid pues todos vosotros que laboráis y lleváis pesadas cargas, y encontraréis descanso para vuestras almas. Aceptad el yugo divino y experimentaréis la paz de Dios, que está más allá de toda comprensión. Cuando uno empieza a darse cuenta de eso, empieza a lograr los resultados del reino de los cielos, que está ahí ahorita en ustedes. Se queda paz, tranquilidad, serenidad, paciencia y esperar que pase la tormenta. Te da la sombrilla de colores. Es un elemento visual que yo he aprendido que el ser humano requiere. Los seres humanos, cuando queremos ayudar, a veces nos sirven las imágenes, las visiones y no las palabras. Estar ahí simplemente para poner el brazo sobre el hombro y hacer apoyo es más que suficiente. Volver a darme cuenta en qué creo y para qué creo ayuda hartísimo. Un olor y un sabor que me gratifique y me ayuda a pasar una crisis. Yo le enseño esto a mis pacientes en situaciones muy graves, que están terriblemente mal, que se vayan a un momento en que estuvieron muy bien, que se tomen una foto mental y me digan qué color dominaba la escena, de qué color era ese paraguas, que en ese momento te hacía feliz, a qué olía, a qué sabía y qué sonaba en el ambiente. Y que eso, vuelto a recordar, te va a ayudar a encontrar las herramientas para salir adelante. En este momento el mundo sigue pasando por crisis y seguimos haciendo crisis de diferentes tonalidades, individuales y grandes. Para los chinos es la era de la serpiente. ¿Saben ustedes? Este es el año de la serpiente, y los años de la serpiente son los años de crisis. Se dice que se parece como a las boas nuestras. Ellos no conocen las boas, porque las vean, pero las boas nuestras son serpientes grandes que se enroscan y matan por asfixia. Empiezan a apretar hasta las todos de toles. Entonces, cuando uno ve esa teoría de los chinos, le parece muy interesante, pues me parece una situación de crisis. Pero es que yo decido si me dejo enroscar y me dejo presionar. Generalmente esta situación, en una manera simbólica, cuando vuelves a la creencia, va a ayudarte a liberarte, a ver que tú manejas a la serpiente y no ella a ti. Otra vez de nuevo, simbolismos. Herramientas de manejo. ¿Quién nos dice que tenemos como manejo para manejar? ¿Qué elementos tengo para manejar una crisis? Ir en pos de la verdad y la rectitud. Aprender a servir mejor a mis semejantes. Paciencia. La verdad nunca sufre por un escrutinio honesto. Si tú estás donde tienes que estar, y eso es lo que es cierto para el momento vital en que estás del lado que hay que estar. Lo que pasa es que a veces hay que esperar, que toma tiempo para que los que te rodean se den cuenta o para que tú le des toda la trascendencia de estar donde estás. Entregarse a la enseñanza del Espíritu que reside del Padre, ahí del mundo. Tratar de conocer y hacer la voluntad de ese Padre. Una buena idea cuando está en una crisis es, Dios mío, que se haga tu voluntad. Y uno a veces intuitivamente lo dice. En las crisis más serias uno refleja eso. Inclusive lo he visto en los que se denominan ateos, porque ateo no conozco a nadie, de verdad, muy pocos. Ni siquiera los ultracientíficos sacan en un momento de crisis la crianza, porque el ultracientífico tuvo de pronto una mamá que creía en algo y que la veía orar o que la veía invocar a un santo o algo así, y él vuelve y repite casi de manera automática el elemento que le daba seguridad a la mamá por imitación, con todo el conocimiento que tiene encima intelectual. Bueno, audacia inesperada, eso a veces lo usábamos. A veces decidía tomar y sobrepasar y mirar qué pasaba. Audacia inesperada.
determinación asertiva, saber qué es lo que conviene, estar siempre de buen ánimo, afrontar con coraje y diplomacia, porque hay que recordar que el espíritu es el que da la vida. Cuando yo leí eso, me acordé del generador de la terapia transpersonal, que decía, este es un judío que no te acabo de olvidar el nombre, y cuando él estuvo en Auschwitz, preso de los alemanes, y era torturado porque salió de allí pesando 34 kilos, le podía decir a sus torturadores, gracias a su creencia religiosa en un Dios y en la idea del espíritu habitando en él, que ellos como seres humanos le podían destruir el cuerpo, pero jamás tocarían lo que realmente era el espíritu. Y eso le cambió la visión de la vida. Y salió diciendo, gracias mamá por haberme enseñado religión. Gracias por haberme hecho acordar que soy espíritu más que cuerpo. Porque si solo hubiera creído que era un cuerpo, no hubiera sobrevivido. Quizás eso fue lo que me facilitó la sobrevivencia, que no permitió que los otros, que eran mis compañeros en esta situación tan difícil, no lo lograron sobrepasar. Y yo logré sobrevivir. Eso fue gracias a lo que se me educó y se me enseñó. No hay que descalificar ningún tipo de creencia siempre y cuando esta aporte la idea de la existencia del espíritu en cada ser humano. Llamado como lo quieran llamar, está el zoroastrismo, está el Tao. El Tao es Dios, eso es lo que llamamos Tao. Con el Chin, el Chan y el Tao, y ahí está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, es lo que acabo yo de entender. Denominado de otra manera para otros términos de creencia. Es el mismo Buddhi, Brahma, Atma, igual denominados de otra manera y con otros rituales de acercamiento, pero que buscan hacer que ese ser humano entienda que es algo más que el cuerpo, la emoción y la mente. El Padre jamás abandona, vigila y guía. Entonces, ¿qué nos va a mover para ser conscientes de eso? Fe pura y viviente, creer, confiar en el Padre, pasar tiempo en comunión con el Padre. El moverse en actitud positiva hacia la rectitud moral, el ministerio social. Lo moral es a veces acordarnos que todos somos iguales, que todos somos hermanos, que todos somos hijos de Dios. Y entonces eso va a permitir tomar decisiones morales. ¿Qué conviene? ¿Qué hace el bien mayor? No solo a mí, sino a los que me rodean. El impulso altruista hacia el prójimo. Para Jesús, toda la humanidad, incluido el enemigo. Porque ese que es ahora mi enemigo, y por eso es que estamos en crisis, él y yo, es también igual que yo, que está tratando de defender su propio punto de vista, su propia situación, igual que me siento yo. Somos dos en situación de crisis, él y yo. Y cuando por fin resolvemos la crisis, quedamos viéndonos de pronto como ilustres compañeros, porque los dos aprendimos de la situación. Usar el juicio de la sabiduría de la experiencia. Las crisis nos las dan justo cuando las necesitamos y cuando tenemos las herramientas para resolver la crisis, ni antes ni después. Los elementos siempre están ahí, lo que pasa es que uno a veces no se da cuenta. En un sentido de fe profunda, dicen las abuelas, Dios es tan sabio que no le da a uno una cosa que uno no pueda responder. Y me decía esa abuela muy sabia que cuando ella tenía problemas, a veces iba a oír los problemas de los otros. Y podría seguir diciendo, uy, los míos están menos graves. Y poder resolverlos porque a nadie le dan una carga que no pueda cargar. Intuición. Herramientas de manejo. ¿Qué nos dice? ¿Qué hay que hacer en los momentos de crisis? Orar de manera inteligente, como medio de evitar tensión emocional. Prevenir conflictos y exaltación intelectual, para ennoblecer los deseos, para vindicar la decisión moral, o sea, como verla juzgar, si será que esto es lo que me conviene y conviene en este momento vital, para que me enriquezca el pensamiento, para vigorizar las inclinaciones más elevadas. Para eso sirve orar. Una consagración del impulso, para que se me clarifique el punto de vista, para volver a ser consciente de mi declaración de fe, una rendición trascendental de la voluntad. Hágase tu voluntad en mí. Una afirmación sublime de confianza, una revelación de coraje, a ver si me saca la fuerza que creo que no tengo. La proclamación del descubrimiento, porque a veces cuando uno está orando encuentra la respuesta. A veces también cuando uno comenta con el otro, no quiere el consejo del otro, lo estoy usando para oírme contar la dificultad, a ver si yo encuentro y resuelvo la situación. A veces lo único que se necesita es un buen oyente, nada más. Y cuando nos está contando el cuento,
Como la palabra es creadora, a veces se encuentra la solución y lo único que tiene que decir uno al otro, como a veces nos toca a los terapeutas, que oímos y el paciente dice gracias, acabo de dar mi problema. ¿Cuál es la solución? Y resuelvo. Entonces hay que empezar a hacer una confesión de devoción suprema, validar la consagración. La oración es una técnica para el ajuste de las dificultades y la poderosa movilización de los poderes combinados del alma para soportar las tendencias humanas hacia el egoísmo, el mal y el pecado. Eso es la oración. La oración inteligente no tiene una fórmula. Es una conversación de un hijo con un padre o de un hermano con otro hermano. Porque depende a quién la dirija, me va a ayudar. Y la idea es que me dé tiempo para hacer eso. Se decía que Jesús se aislaba y luego oraba. No se sabía qué decía, pero eso era lo que veían sus apóstoles que hacían. Y cada cierto tiempo lo hacían. No necesariamente se necesita estar en crisis. Se hace para poder estar tranquilo y en paz y para hacer una evaluación del día transcurrido. Regalarme 5 o 10 minutos para estar en contacto con ese ser que habita en mí, ese fragmento personal del Padre, que de pronto tiene algo para decir o simplemente para con un vacío de silencio asentar lo que hemos hecho ese día. Es volver a mirar la oración con otra posibilidad para resolver crisis. El ejemplo. Cuando Jesús pasa su crisis, dice que ningún adolescente que haya vivido o vaya a vivir en este mundo o en otro ha tenido, tendrá jamás problemas tan difíciles y profundos que resolver, ni tan intricadas dificultades que desentrañar. Ningún joven durante tendrá que pasar jamás por los conflictos angustiosos y las duras pruebas por las que Jesús mismo tuvo que atravesar durante estos 2 años que medían entre los 15 y los 20 de su edad. Se entrenó en el fuego de la crisis. Eso lo hizo el ser humano que fue. Porque él venía a eso, entre otras cosas. Venía a experienciar. Cada uno de nosotros viene a experienciar. Entonces hay que irle quitando el miedo del susto a las crisis, a lo que lo denominamos crisis, porque son los mecanismos de aprendizaje. Unos más trascendentes, otros menos, pero están ahí. Mire lo que le decían a la mamá. Jesús le decía a la mamá de María: la congoja no nos lleva a ninguna parte. Hacemos lo que podemos. ¿Y acaso una sonrisa materna podría inspirarnos a progresar? Día tras día nos fortalece la esperanza de tiempos mejores y emprendemos nuestra tarea con mayor vigor. Tenía un optimismo práctico y tenaz. Era en verdad contagioso. Los niños vivían en una atmósfera de espera de tiempos mejores y de cosas mejores. Esta actitud valiente y esperanzada contribuyó poderosamente al desarrollo de caracteres fuertes y nobles, a pesar del sentimiento de depresión que su pobreza pudiera causar. Porque tenían muchas dificultades económicas. Y era una familia que había aprendido a vivir bien. Ser carpintero en esa época era hacer clase media hora de alta. Tenían todo resuelto. Bueno, papá se muere y yo tengo que empezar a mirar si con los recursos y lo que sé hacer soy capaz de sacar a una familia adelante. Y lo logro. Y eso templó el carácter, templó para la dificultad que venía después hacia el futuro, que salir a hablar de Dios Padre de una manera diferente a la que el resto de sus congéneres veía y sentía y percibía al Padre. Y pelear con una esperanza de un reino que no era reino. Y tener que pelear con la cara de desilusión de todos, hasta de sus buenos amigos. Crisis tras crisis, evento tras evento. Y estaba ahí, fuerte y poderoso. A veces se desesperanzaba, creo yo, pero era segundos. Se sabía que había la posibilidad de la solución. Hasta en la cruz. Perdónanos porque no saben lo que hace. Y aquí estoy yo terminando, porque lo hubiera podido evitar. Y no lo evitó. Y me enseñarnos cómo salir hasta las dificultades más severas y saber y tener la confianza que todo es posible hasta donde se pueda llegar. Jesús poseía la habilidad de movilizar efectivamente todos sus poderes de mente, alma y cuerpo en la tarea que le ocupaba en ese momento la sazón. Mente, alma, cuerpo, todo. Mírenlo ahí trabajando, es una figura de alguien trabajando. Podía concentrar su mente profunda en el problema específico. Eso es lo que hay que hacer cuando uno tiene una crisis. Tiene que saber exactamente qué es lo que necesita resolver. Y esto, unido a su incansable paciencia, le permitió soportar serenamente todas las pruebas de una difícil existencia mortal. Vivir como si estuviera viendo a aquel que es invisible. Estoy seguro, él está conmigo. Yo voy a poder.
día a día. Yo no voy para poder, lo logro. Yo no estoy solo. Yo tenía un amigo pastor cristiano, siendo yo católica, que me decía: tú haz lo posible y a Dios déjale lo imposible. Eso es una buena pareja. Y así es. Jesús se está convirtiendo rápidamente en hombre, no simplemente un joven adulto, sino un adulto. Ha aprendido bien a cumplir con sus obligaciones, sabe sobreponerse a las desilusiones y no se amilana cuando se frustran sus planes y cuando sus propósitos resultan temporalmente derrotados. Ha aprendido a ser equitativo y justo aún frente a la injusticia y está aprendiendo a ajustar sus ideales de vida espiritual a las demandas prácticas de la existencia terrestre. Está aprendiendo a proyectar la consecución de metas idealistas más distantes y elevadas, mientras labora seriamente por la consecución de objetivos necesarios, los del día a día, los más cercanos e inmediatos, los del techo, la comida, la sobrevivencia. Pero también está a la par construyendo los otros, los más elevados. Está desarrollando el arte de ajustar sus aspiraciones a las demandas convencionales de los acontecimientos humanos. Está a punto de dominar la técnica de utilización de la energía del impulso espiritual para mover el mecanismo del logro material. Hay pequeños secretos en un guardadito de bien. Utilizar la energía del impulso espiritual para mover el mecanismo del logro material. Lentamente está aprendiendo a vivir su vida celestial mientras continúa viviendo la vida terrestre. Cada vez más se acoge a la orientación y dirección final de su Padre Celestial, a la vez que asume el papel paterno de orientar y dirigir a los hijos de su familia terrestre. Se está volviendo experto en arrancar la victoria de las fauces mismas de la derrota. Está aprendiendo a transformar las dificultades temporales en triunfos en la eternidad. Y eso nos toca a todos. Si le tocó a él, también a nosotros. Y esas son las herramientas. Ojalá a veces uno tiene que pedir es que yo vea como viste tú, que yo sienta como sentiste tú y que yo encuentre las soluciones como las viste tú. ¿No? Eso se puede pedir en la oración y pedirse orar. Beneficios de pasar por una crisis. Esto es creo que la parte esperanzadora. ¿Para qué pasamos por las crisis? Y Brandt dice, ¿para qué pasamos por las crisis? Para ampliar o cambiar conceptos básicos o fundamentales de la conducta social. La actitud filosófica, la condición religiosa. Porque hay que estarla moviendo, evolucionando. O sea, no se estanca. Tiene que adaptarse a los problemas del día a día. No nos podemos seguir quedando con la creencia de hace 200 años. Esa es buena, sobre esa me paré, pero esa creencia ayuda a resolver la necesidad del hombre del siglo XXI. De pronto ya no. Y yo tengo que encontrar nuevos aportes. Eso está en constante evolución. Hay que generar experiencias que maduran la personalidad y que generan la transformación del carácter desde el espíritu. El beneficio de pasar por una crisis es que te libera de incertidumbres, desarrolla una nueva norma de valores y significados. Quien pasa adecuadamente una crisis tiene una nueva norma de valor y otro nuevo significado. Que lleva al crecimiento espiritual, que va a generar deleite, lo logré, duradero, felicidad y paz. Encontrar los verdaderos valores de la vida. Para eso están las crisis, para que yo sepa qué es lo que realmente es valioso en la vida. Quizás es más importante acompañar al otro que un carro, un televisor, que la última generación de iPod. Igual, todas las cosas. Entonces nos saca del estancamiento a un paso firme. Es un mecanismo que puede llevar a la conciencia de la conexión con Dios. Porque a veces es el único medio que tiene el ser humano para encontrarse con Él. O cuando busca la generación de ese encuentro. Cambiar temor por amor y confianza. Paz sublime de mente y una extraordinaria tranquilidad del espíritu. Bienvenida a las crisis. Gracias por las crisis. Tenés guías perfectos. Por lo tanto, el objetivo de la perfección es por ciento alcanzable. Porque para eso están las crisis. Para hacernos cada vez mejores seres humanos. En lo que eso sea para cada individuo. Porque en verdad es individual. Cada uno está en su propio proceso de ser mejor y cumplir con eso de ser perfectos como yo soy. Conclusiones. La experiencia viva de la religión de Jesús se vuelve así la técnica certera y segura mediante la cual los mortales de la tierra, espiritualmente aislados y cósmicamente solitarios,
consiguen escapar al aislamiento de la personalidad, con todas sus consecuencias de temor y sentimientos asociados de desamparo. Muchos hombres mirando al cielo porque se sienten solos. Muchos astrónomos creen haber otros en el universo. Están mirando al cielo. Se sienten solos. Seguimos buscando. El ser humano como raza se siente sola. Es imposible que en otro planeta no haya más seres como nosotros. ¿Con quién intercomunicarnos? Aquí somos ahorita 7.000 millones o más. Pero hay un sentimiento general de soledad. Eso es interesante. ¿Por qué será que nos sentimos tan solos? Las realidades fraternas del reino del cielo, los hijos de Dios por fe encuentran su liberación final del aislamiento del yo, tanto en el plano personal como en el plano planetario. El creyente conocedor de Dios experimenta cada vez más el éxtasis y la grandeza de la socialización espiritual a escala universal, la ciudadanía en lo alto en asociación con la realización eterna del destino divino en pos de la obtención de la perfección. Entonces Urantia dice que nos viene a decir que sí, efectivamente, como raza ustedes no están solos, hay muchas más criaturas. Esto es muy grande y siempre va a haber. Que algunos crean con sorna que los extraterrestres no existen, pues eso es problema de ellos. Es mucho espacio para estar tan desocupado. Pero bueno, de hecho, como raza nos sentimos solos y entonces esto también permite pensar que muchos, tal como nosotros, en otros sitios, en otros planetas, en esa misma búsqueda. Y todos con construcciones materiales quizás diferentes, porque la materia puede cambiar, pueden ser 4 ojos, una oreja, bueno, no sabemos cómo será, pero tienen esa cualidad que también se les puede dar espiritual. Yo creo que con esto más que suficiente, nos quedan 8 minutos aparentemente, porque si tienen alguna pregunta, duda, esto es más esa experiencia personal cuando uno se sienta y busca en el libro, cuando ya lleva muchos años leyéndoselo, no sigue teniéndolo en la visita de noche. Para que cuando está en los momentos de crisis uno diga, miremos qué sale para leer. Hay gente que me lo ha dicho, a ver qué leemos y qué entendemos. Y entonces a uno le ocurre cuando pertenece a grupos de lectura que a veces lo que tiene que leer ese día en el grupo de lectura y corresponde te da la respuesta. ¿Por qué vienes y das? Eso se llama sincronía. Nos movemos en un mundo sincrónico, somos co-creadores entre los que encuentran. Y a veces salen nuestras respuestas al pedido de nuestro corazón. Y entonces hacemos más conciencia efectivamente que eso de la sensación de soledad personal de ciencia ficción. Porque ahí está Él, acompañándonos. De hecho, por ahí tengo una canción en YouTube que canta Jesús Ariel Romero, que dice, eras tú, y me encanta. Es relativamente reciente, está llena de imágenes, en donde dice, sí, cuando estaba solo, tú has estado ahí. Tú estás ahí. Está el Padre, está Jesús, como una mezcla de ejemplo, pero también de estar ahí presencialmente para ti. La sensación de soledad, como le digo yo a mucha gente, ciencia ficción. Usted no está solo, está con usted mismo, con quien habita en usted, que es Dios Padre. Y la idea es que todos tenemos esa misma condición, esa misma habilidad para resolver una crisis. Entonces podemos decir con tranquilidad, bienvenida a la crisis. Y ya cada vez tenerles menos miedos, menos angustias y sin necesidad de evitarlas. Y hay mucha gente que se entrena tanto que ya las busca, porque sabe que le van a permitir crecer y obtener nuevos campos. Entonces, a veces sí, nos empezamos a adaptar a ellas y somos felices. Y entonces buscamos un poco esa liberación de adrenalina, de angustia y miedo que puede generar una crisis. Pero si tenemos claro que es para búsquedas de perfección y de nuevo conocimiento, estarán bien enfocadas. Las crisis no son por las crisis, es para qué está la crisis. Muy explicable. Exagerado, el ejemplo que te doy, y esa es la primera pregunta, y la segunda, ¿dónde pido una cita?
herramientas para tratar de manejar miedo. Yo creo que es el contrario del amor, se dice. Por contrario, el amor no es el odio, ni el miedo. Hay gente haciendo mucho daño por miedo, por físico, miedo. ¿A qué? A perder lo que se tiene, a perder en lo que se cree, en donde estoy parado. Quitarle a alguien las bases es angustiante. Yo como terapeuta aprendí en unos procesos especiales que yo hago a estos pacientes que si yo voy a cambiar una creencia, no lo voy a hacer hasta que no le encuentre una nueva de reemplazo. Porque es terrible dejar a alguien sin un piso donde pararse. Entonces, por eso las creencias hay que valorarlas en lo que son. Entonces, uno a veces, por ejemplo, en terapias de miedo profundo, lo primero que se hace es que la persona vea eso que le tiene miedo a los ojos. Que lo miren, porque es que a veces son ratones vistos con lupa y los vemos monstruosos. Y cuando logramos ver que es realmente, entonces uno dice, esto es lo que me daba miedo, por Dios. Hay miedos aprendidos que están inculcados allá en el inconsciente porque vimos a otro adulto tenerle miedo. Los miedos se heredan, no es por los genes, por los procesos de aprendizaje. Vi a mi mamá de hacer pánico con un ratón que se subió en el asiento, gritó, y quizás el ratón se dedicó 5 segundos a mirar y decir, qué pena. Si el ratón pensara, diría, si tú llegas, te vas y me pisas, el que debería estar viendo no me es verdad. Entonces, ese mecanismo del afrontamiento del miedo se usa. ¿A qué es a lo que tengo miedo? A la pérdida de imagen. Porque hay miedos de miedo. Hay miedo al ratón, miedo a la culebra, pero hay miedo a perder la imagen. Miedo a la pobreza, a la mental, a la emocional y a la económica. Miedo a dejar de ser. A que, por ejemplo, el estudiante saque mala nota y yo que tan bueno que soy. A mí me toca ahorita pasar eso por el exceso de trabajo que soy. En este momento la vida me gusta ser alumna y docente de lo mismo. Hay días en que estoy alumna y hay días que me paro al frente. Y entonces, claro, los alumnos hay que estar pendientes que la colega que también es docente cuando sacó. Y yo dice, ese es, digamos, el miedo así como más chiquito que te digo. Brutos 3. ¿Cuándo me va a dar el lujo de sacar un 3? Porque yo nací en un medio exageradamente perfeccionista, exageradamente. Y entonces, cuando la vida te pone a pasar por un 3, uno dice, ¿dónde quedó la imagen que yo tenía? ¿Qué me pasó? Yo tenía que ser perfecta en todo, sí, pero se pasa por matarte y no vale la pena. Yo también soy un ser humano que tengo derecho a equivocarme. Y como para compensar, tengo otro de mis colegas tiene el mismo posgrado que yo. Y ayer, creo que fue, le veo un examen porque yo no quería darle las notas sin una respuesta. Y yo la tenía mal. Y vi que tampoco la tenía, pero lo más grave cuando vi la nota de mi colega, 1.8. Y es un profesorazo. Y yo luego, ¿tú qué opinas de la nota? Que no sé, Carolina, que no sé. Y hay que quitarse el miedo a no saber. Y que para la próxima, es que esto me reta. Porque no a veces, entonces voy a mirar cómo lo estudio y lo sé. Porque lo que nos toca es agarrar a Sonia a que nos mete más de esto. Porque eso es una práctica muy interesante. Sentarse a ser alumno de los que son colegas de uno, ser alumno de otro docente y volver a ser estudiante y volver a desencumbrarse de la idea que te lo sabes todo, porque es que no te lo sabes nada. Cada quien tiene una manera de hacer preguntas, de enseñar y un adeudo de aprender y de tomar. Y entonces el susto a perder la imagen se te va. Y como dice mi hermana ayer, y esencia aflorar agua de roca. Para que esa esencia aflorar, para que ya lo que no te quede tan bien hecho no te angustie, no te dañe el estómago, no te dé gastritis, ni duodenitis, ni reflujo. Porque me doy el permiso a equivocarme, porque como dije en una conferencia anterior, el éxito está hecho de peldaños, de equivocaciones o de opciones equivocadas. Yo no les digo equivocaciones ni errores porque a veces les damos trascendencia a la palabra, sino opciones equivocadas. Y vamos corrigiendo el rumbo, porque es una maravilla de estar vivos. Venimos a tratar de ser perfectos, no somos perfectos. Y eso es una maravilla. Muchas gracias.
Entonces, sí. Y entre otras cosas, ahorita estamos colapsadas producto. Por ejemplo, digo que estoy en crisis, porque yo soy una mujer de las que les gusta hacer todo bien hecho, rápido y ya. Eso es educacional. Y resulta que entonces no se ha podido porque producto de que volví a ser estudiante, para generar un nuevo nivel de formación, el nuevo nivel de formación entró en crisis y se cayó. Entonces uno entra en el paradigma, entonces ¿para qué estoy haciendo esto? Y lo estoy haciendo para mí, porque quizás requería eso. Uno a veces cree, planea cosas contando con otros, pero esos otros a veces no lo tenían seguro. La que lo tenía seguro era yo. Entonces uno a veces se termina quedándose solo con un buen propósito, pero por algo lo ponen a uno solo con el buen propósito. Hay que volver a escoger con quién y hacerlo adelante y sacarlo adelante, porque si la idea era tan buena hay que sacarla. Entonces todo eso es lo que hizo que yo planteara esta exposición, porque a veces las búsquedas de uno le sirven a otros. Eso es también lo que hace un maestro, facilitar el proceso en donde él ya trabajó y enseñar su propia visión, pero para que el otro encuentre la de él, ¿no? Y entonces eso es también lo que se busca cuando buscamos el consejo de otro, que a veces tiene más caras pintadas en la cabeza que yo, pero que a veces puede ser un niño, porque el niño le viene y le oxigena, ¿y por qué tan triste? Si mira, aquí puedes jugar conmigo un ratito. Uno dice, sí, venga, deja de pensar en lo que estoy pensando, venga, jugamos. Y entonces los niños tienen esa enorme cualidad de volvernos a hacer ver una cosa que es importantísima, en el aquí y en el ahora. En el aquí y en el ahora. No se angustie con el futuro no existe. Lo vas a estar construyendo con lo que hagas ahora. El pasado, no hay nada que hacer, nada, ya no está. ¿Qué es lo que tienes? El aquí y el ahora. Y los niños viven en el aquí y en el ahora. Usted va a un niño y le quita un juguete y dura 5 minutos llorando, después dice, no, ¿qué hacer? Ya voy a hacerlo. Y consigue otro nuevo juguete y hace otra cosa. Es cuando nos vamos volviendo adultos que tenemos una idea de que yo quería eso que quería tener, que nos seguimos aferrando con tristeza a ese pasado y con rabia y con angustia y con miedo porque yo tenía y ya no tengo, me lo quitaron, hicieron que yo hiciera una equivocación, lo que yo quiera decir que es el momento que pasó en el pasado. Entonces esa es otra de las enseñanzas. ¿Están colapsadas entonces? Sí, están colapsadas las citas, pero algún día las tendremos al tiempo. Mucha gente me dice, pero es que no sabemos si pedirle que tenga todo el tiempo, porque es que perderíamos a la docente. Y entonces uno dice sí, porque lo que pasa es que hay que encontrar un sano equilibrio. Ahorita en este momento yo pertenezco a un grupo de medicina complementaria que tenemos claro que ya el tratamiento no debe ser individual, debe ser grupal. Es tanta la necesidad que ya no es tratamiento uno a uno. Si pudiéramos pararnos frente a grupos, ayudarle a la gente a manejar patología corporal porque se comparten en algunas cosas muy comunes, eso permite sanar. Sanar es darse cuenta por qué enfermé. Entonces ahorita por eso, muchos de ellos que son mis pacientes y han ido a conferencias que dictamos con ideas muy generales de mejorar calidad de vida, han encontrado eso. Dicen, es que uno dice, no la podemos ver aquí en el consultorio, pero no voy a dejar de dar las conferencias. No, porque es que de verdad que se necesita. Y cuando da para llevar la esposa, para llevar el hijo, entonces uno empieza a poner eso en la balanza. A veces empezamos a mirar que nos va a tocar salir de los individuales con sus puntos específicos a masificar la información. Eso es bien importante. Esas son las crisis, aprendizaje de nuevas situaciones.